En esta ocasión exploraremos uno de los procedimientos más populares y solicitados en el mundo de la cirugía estética. La lipotransferencia en glúteos ha ganado gran atención por su capacidad para proporcionar un aumento de volumen natural y una mejora estética significativa en esta área del cuerpo. Hablaremos con el experto en el campo para entender mejor cómo funciona este procedimiento, sus beneficios y consideraciones. Acompáñenos en este fascinante viaje hacia la belleza y la autoconfianza. Y para eso me encuentro con el doctor Saúl Molina, cirujano plástico. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Entre Gente. Buenas tardes, Eva. Aquí estamos de nuevo en nuestro programa para iniciar y hablar este tema muy bonito de la parte estética, que es, yo creo que el segundo, la cirugía más solicitada por todas las mujeres, ¿no? Wow. Lo que es la lipotransferencia. Claro que sí, y precisamente queremos entender un poquito más de este procedimiento. Por favor, cuéntenos rápidamente de qué se trata y cuál es la diferencia entre otros tratamientos que también proporcionan un volumen en el área de los glúteos. Claro, en este caso lo que es la lipotransferencia es, ¿no? Primero, se extrae todo el tejido graso mediante unas cánulas de liposucción de todo el cuerpo. Tenemos en todas las regiones donde son los brazos, el abdomen, los flancos, la región de la espalda y la cintura, ¿no? Entonces, una vez obtenido todo este tejido graso en unos recipientes muy estériles, posteriormente esto se procesa con lo que es el plasma rico en plaquetas que tenemos un día antes de nuestros pacientes y se va a dar una mezcla, ¿no? Entonces, mediante otro tipo de aditamentos, este tejido obtenido totalmente estéril se va a devolver de nuevo al paciente. Puede ser en otras zonas, pero lo más común que nosotros hacemos es en la región de los glúteos. Entonces, en promedio ponemos 350, 400, 500, depende al biofísico del paciente. Entonces, hay pacientes que son muy delgadas, o esos muslos son muy delgaditos, entonces esto se le da una proporción entre 300 y 350. En cambio, otros pacientes que tienen un poquito más grande de caderas, es más anchita y sus muslos son más anchos, entonces a esta se le rellena un poquito más, o sea, se le da más cantidad para darle un volumen exacto. Como alternativa tenemos otros procedimientos más, ¿no? Como son las prótesis de silicona y otras sustancias más modeladoras, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es la lipotransferencia. Es el tejido propio del paciente que no te va a generar daño alguno por el tiempo que tú te hayas colocado eso. Claro que sí, y precisamente queremos entender eso porque ¿cuáles serían los criterios que un médico evalúa para que una persona sea candidata a este tipo de cirugía? Las pacientes que tienen, por ejemplo, ¿no? Poca grasa no son candidatas para este procedimiento, para lipotransferencia. Hay personas que vienen muy delgadísimas y no hay de dónde extraer la grasa. Entonces, en este caso nosotros recurrimos ¿a cuál? A las prótesis de gel de silicona. En el otro caso, como estábamos hablando alguna vez, lo que es el aceite de avión, silicona industrial, aceite de girasol y otras sustancias modeladoras para aumentar el glúteo, están descartados en este tipo de cirugías, pero hay gente inescrupulosa que sí coloca, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, a tener muchísimo cuidado cuando elegimos dónde tratar nuestro cuerpo en el área estética. Por otro lado, cuando una persona ya se ha sometido a este tipo de tratamiento, ¿qué cuidados debe de tener? ¿Hay alguna restricción, por ejemplo, de hacer ejercicio, algún tipo de actividad que debe de permanecer en stand-by por el momento hasta cuando ya uno tenga, pues, tal vez adherida la grasita al cuerpo? Claro, Eva, en este caso, después del postquirúrgico, los pacientes, vamos a hablar de uno, ¿no? En la lipotransferencia, el paciente cuando se somete a este tipo de cirugías posteriores va a llevar una faja enteriza, uno para tratar lo que es la lipoescultura y el otro es de la zona de los glúteos, ¿no? Entonces, en esa zona es un tipo especial de lo que es la faja para mantener el tejido graso en esa posición. Posteriormente, el paciente no debe permanecer sentado como nosotros estamos en este momento, ¿no? O sea, mucho tiempo. El otro caso es que el paciente tampoco no debe dormir en esa posición de decúbito dorsal, sino tiene que dormir de forma de la barriguita, ¿no? Entonces, en ese sentido. El otro caso es que estos pacientes también, o sea, su actividad de ejercicio comienza a partir
del 20º a los 30º días más o menos de su recuperación. El paciente puede hacer ya sus actividades normales a partir del primer mes posterior a su cirugía. Finalmente, doctor, coméntenos cuáles serían los riesgos o las posibles complicaciones después de esta cirugía de la lipotransferencia. Dentro de las complicaciones que puede suscitarse cuando una paciente se somete a este tipo de cirugías, lo que es la lipotransferencia, entonces tenemos, ¿no? Primero, tenemos el tromboembolismo pulmonar. Entonces, esto puede generarse porque el paciente quizás anteriormente esté tomando anticonceptivos orales u otras sustancias. Por eso es muy importante la historia clínica antes de iniciar el tipo de cirugía que se va a realizar. Posteriormente a esto, el paciente de repente ha estado mucho en cama, ¿no? El paciente no se ha movido o el tiempo quirúrgico ha sido demasiado largo. Entonces, estos pacientes corren el riesgo que puede suscitarse un tromboembolismo pulmonar. El otro tipo de complicaciones que puede aparecer es el riesgo de infecciones, ya sea en la zona donde se ha inyectado la grasa o en las zonas donde se ha hecho la lipoescultura. Entonces, para evitar esto que se suscita, el paciente tiene que haber utilizado sus antibióticos que se le ha recetado y todo lo que sea necesario para sus analgésicos y otras lo que se le ha recetado, ¿no? Claro que sí, eso es muy importante. Y otra pregunta que seguramente muchas personas se hacen y es: ¿cuánto tiempo nos dura la grasita en los glúteos después de este proceso? Claro, en esta cirugía la grasa, eso es permanente porque simplemente estás llevando de un lugar a otro lugar. Es un lipoinjerto. O sea, de esta zona llevas del abdomen, de los otros tejidos, se va a llevar a los glúteos. Claro, va a permanecer ahí, pero hay un pequeño detalle que entre el 60% o incluso un poquito más puede reabsorberse. Entonces, de lo que te han puesto, por ejemplo, 500 mililitros, en promedio va a quedar unos 250 a 300 mililitros, ¿no? Entonces, pero con lo que no tenías, a lo que te han colocado y con la marcación que te hacen en la zona de los brasier, de la cintura y de los flancos, entonces se nota más, ¿no? Y se ve ahí la cantidad, ¿no? Y esto es algo también que el paciente, si sube de peso, los glúteos van a crecer más. Ese es un detalle. Y el otro, si el paciente baja de peso más, también un poquito va a descender los glúteos. Pero eso sí, siempre va a permanecer este tejido graso ahí para siempre. Qué interesante, doctor. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poquito más de este proceso. Por favor, coméntenos dónde podemos ubicarlo. Claro, me ubican por las redes sociales, ¿no? Estamos en Instagram, Facebook, estamos en TikTok, ¿no? Entonces, y nos pueden ubicar por lo que es nuestro número telefónico, el número WhatsApp al 925-339893. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, recuerden por favor siempre, si están pensando someterse, hacerlo siempre con un especialista, con un experto en el tema y por favor, muchísimo cuidado porque se trata de nuestra salud. Muchísimas gracias, doctor. Bien, nosotros vamos a continuar con más aquí en Entre Gente y Huancayo.